Al final del túnel, info en estado puro. Y al momento de ponerme a pensar en esto, habían pasado muchas cosas en la semana. Estamos en el cierre de semana, es viernes a la noche tarde, y la verdad que es para replantearse todo lo que pasó esta semana. La designación de Feletti, tal y como te lo habíamos adelantado, te habíamos dicho que iba a dar cambios, es muy importante. Roberto es un tipo con mucha convicción y con mucha firmeza y conocimiento técnico para hacer lo que hay que hacer en este momento de la Argentina. En la Secretaría de Comercio, un hombre que puede controlar los precios, al menos lo va a intentar de una forma un poco más directa que cualquiera de los especuladores que hemos tenido con anterioridad dentro y fuera del gobierno, porque la especulación ha sido de ambos lados. Hemos tenido generadores de precios por fuera y hemos tenido dirigentes que no han estado a la altura para poder controlar este contexto. Felipe es un hombre con convicción ideológica que lo que plantea primero es el diálogo, que lo que plantea primero es un acuerdo de precios que hasta ahora los empresarios eh, de la boca para afuera han aceptado, pero en los papeles concretos no se ha resuelto. Me parece que un tipo como Felipe es un tipo con el que no van a joder, por decirlo de una manera, para que quede claro. Feletti sabe cómo se controla en economía con los niveles de hegemonía que tiene la Argentina. Se juntó con los mejores y se juntó con gente que realmente sabe mucho de todo esto. Débora George, entre otros. Y está muy bueno el equipo que ha formado Roberto, que yo no puedo ser objetivo. Ustedes saben que es una persona a la que quiero de lo personal profundamente porque fue un primer invitado, un tipo con el que me toca la suerte de trabajar cerca hace mucho tiempo y lo veo preparado para un momento como este donde se está redinamizando un gobierno que necesitaba otra impronta y que Feletti es el hombre preparado para dársela. Después discutiremos si los grandes poderes económicos de este país se lo van a permitir. Vos sabés que los empresarios son una, un segmento difícil de abordar en Argentina. Pero cuando uno ejerce el poder, como lo ejerce Roberto, diciendo, si esto no puede seguir así, hay que poner un coto de alguna manera o de otra, terminan tratándote de golpista, terminan tratándote de violento, de autoritario. Y en realidad, sin control, el mercado hace las cosas que lo hemos visto hacer. Yo he visto periodistas de La Nación Más tener improperios para con Roberto realmente de mal gusto, realmente de mal gusto. Y tomarlo como si eso fuera lo más normal. Decir, estas ideas nunca funcionaron, decir, está todo mal, antes de empezar a evaluar siquiera cuál es el acuerdo. Pero bueno, ellos defienden el mercado que les ha permitido ganar millones de forma impúdica y por supuesto defienden a empresarios de la calaña de Mauricio Macri. Y eso es lo que les gusta como libertad. Para ellos la libertad es un tipo como Macri que hace lo que quiere, que fuga lo que quiere, el Toto Caputo, el Messi de las finanzas y toda ese conglomerado. Iba a usar otra palabra, pero está la palabra conglomerado de gente que ya sabemos a dónde nos llevó a niveles políticos, sociales y humanos. Hoy estamos donde estamos porque antes hubo un gobierno como el que hubo. Y no voy a usar la palabra Macri porque van a decir, ah, pero Macri. Bueno, perfecto. No es Macri, son los poderes a los que responde Macri. Que no es lo mismo, es peor. Ojalá fuera Macri, porque Macri es un señor sin la capacidad intelectual para estar en el lugar donde estuvo. Muchos dirán, hay tantos que son así, posiblemente, pero no todos responden a lo mismo. Macri sí. En otro orden de cosas, esta semana he visto comunicadores
de altísimo nivel quejarse porque el presidente agarra un salamín o por cómo come una picada en Tucumán. Por la forma de comer. Los vi discutir la forma de comer del presidente. Una cosa impresionante. La discusión es la forma de comer del presidente. Es algo que realmente es de tan bajo nivel que nos llevan a razonar y pensar la evolución como algo muy difícil de lograr en Argentina, porque con estos señores conduciendo lo que les llega a la masividad del pueblo es muy complicado. Lo vi a Andrés Larroque hablar de infodemia y como siempre Andrés tiene una posición muy clara. Infodemia es la pandemia de la información, ¿no? Que claramente nos ha invadido de forma ya tangible a flor de piel. Pero bueno, en ese contexto nos tenemos que desenvolver. Mientras tanto, del otro lado, Mansur viajó con Guzmán para fortalecer el acuerdo con el Fondo Monetario. Y hubo buenas eh, perspectivas para un posible acuerdo a más tardar en el primer trimestre del año que viene. Un acuerdo que puede ser favorable a la Argentina en los términos que lo plantea el gobierno de Alberto Fernández. De igual manera hay que decir que los números siguen siendo complicados para el gobierno a nivel electoral, que puede ser que se acorte alguna diferencia en lugares como provincia de Buenos Aires, pero que el resto va a seguir siendo complejo. Eh, las presuntas peleas en la interna del partido gobernante que se plantean hoy por hoy tienen que ver con apetencias políticas personalísimas de algunos de los actores de la coalición. Algunos se quiere desprender para quedar limpito y ser candidato en el 2023 a diferentes lugares. Algunos quiere empezar a magnificar una discusión para decir yo me voy dando un portazo en el momento en que la cosa se empieza a complicar. Y lo vas a ver dentro de un año planteándose como candidatos a diferentes lugares. Y van a decir la culpa es de tal o cual. En este caso te puedo garantizar que van a decir la culpa es de la cámpora. Yo me fui por la cámpora. Cuidado con eso que es una estrategia muy bien planteada para presionar. Si no me dejas jugar por dentro, te rompo y te saco votos para afuera. Cuidado con eso porque está empezando a verse y no solo en manos de Sergio Berni, que es de quien te estoy hablando, sino también en manos de otros, que están empezando a preparar una salida muy anunciada, demasiado anunciada, como para plantearse la posibilidad de una candidatura que por supuesto como tal es muy válida. Es muy válido que Bernie quiera ser candidato. Lo que no es válido es que para eso tengamos que poner en riesgo la gobernabilidad de una coalición que ya de por sí viene muy golpeada. Ojalá esto se revea y Bernie tome la decisión correcta de no irse de la estructura de la coalición gobernante y podamos sostener con los mejores hombres y las mejores mujeres, de los cuales forman parte Bernie, una estructura política y social que nos lleve a la evolución dando la discusión interna. En este sentido, eh, yo espero que Bernie no ceda a las presiones de Clarín, de América 24 y de La Nación Más. Yo espero de verdad que no ceda a esas presiones y espero de verdad que esto se resuelva de otra forma. Pero lo más grave es que hay internas que necesitamos entender que son de otra manera, que la construcción de poder tiene que ser una construcción con un para qué. No podemos salir a pegarle a compañeros desde adentro
como si no hubiera un mañana. Está pasando con varios dirigentes. Y cuidado con la calle, cuidado con la calle, cuidado con las internas y los movimientos que se le vienen al ministerio de Juan Zabaleta, porque se va a empezar a complicar. En los próximos días vas a tener novedades también en el ministerio de Zabaleta que pueden ser importantes y se terminan de concretar como corresponde. Hay atisbos de que algo puede ser muy interesante, pero todavía no está terminando de resolverse como debería. Necesitamos que el Ministerio de Desarrollo Social esté muy atento a lo que va a pasar. Hoy es el Día de la Madre, aprovecho a saludarlas a todas, por supuesto a mi madre primero, o a mis madres primero, y a mi esposa como corresponde, que también es todo lo que se le puede pedir a una esposa y a una madre también, porque ha sido un poco todo para todos nosotros y eso hay que reconocerlo como corresponde. Pero también es 17 de octubre, un día que para nosotros es fundamental. Yo no puedo entender cómo pasamos media semana discutiendo por un acto el 17 de octubre. El 17 de octubre se hace el acto y si hay que hacer uno el 18, se hace el 18 y se va a los dos. Pero la militancia peronista no discute sus símbolos. Para nosotros el 17 de octubre es un día fundamental. Y nosotros obviamente tenemos que ir. Yo no puedo ir a actos, ustedes lo saben, porque esto sale en desarrollo. Yo tengo problemas de reflejos con los ruidos, así que a los actos masivos nunca pude ir. Eso ustedes lo conocen bien. Pero más allá de esto, el peronismo debe ir a respetar sus banderas y a respetar sus símbolos. Y si mañana hay que ir con la CGT porque lo convoca la conducción, también se irá. Pero una cosa no es excluyente de la otra. Y hablando de la CGT, prepárate para la nueva estructura de la CGT y las elecciones en la CGT en los próximos meses, ¿eh? Porque vas a tener varios nombres muy importantes que van a estar jugando lugares trascendentales. Tener muy en cuenta a un dirigente como Pablo Moyano para la nueva conducción de la CGT. Él u otro compañero que responda a su línea de conducción. Compañero o compañera, ¿no? Por supuesto. Porque estamos hablando de una nueva CGT y esa nueva CGT debe tener también la paridad que es necesaria. Ojalá algún día tengan en cuenta también a las personas con discapacidad. En el gremialismo y en otros lugares, por supuesto. Pero yo he escuchado discutir en los últimos días, para cerrar el tema CGT, nombres y no proyectos. Cuando uno habla de Pablo Moyano, habla de uno de los gremios más importantes que tiene el país, habla de una de las estructuras más importantes a nivel de poder central que tiene la Argentina, y habla de un hombre que ha sido fiel a sus convicciones. Seguramente en las próximas horas ya lo vas a ver hablando sobre este 17 de octubre y lo debes haber visto en las horas anteriores también, porque es un hombre que representa el movimiento del trabajo. Entonces, a partir de ahí se puede transformar un nuevo gremialismo que estamos pidiendo hace mucho tiempo. Para cerrar, no quiero dejar de decirte que los medios van a seguir operando, que si el acuerdo no se cumple o no se termina de concretar con el precio de los alimentos y Roberto Feletti tiene que tomar la decisión de ponerle un tope a ese precio para que podamos equilibrar y tener unas fiestas más dignas para un pueblo que está muy castigado, que le ha pasado muy mal. Van a hacer todo tipo de operaciones. Personas como Feletti son incómodas para el establishment y para el poder concentrado, pero son las personas que el pueblo necesita para lograr un equilibrio y justicia. Y realmente me gusta mucho lo que está pasando. Feletti en el comercio, Mansur en jefatura, con Guzmán yendo a Estados Unidos para el acuerdo con el fondo. Y por otro lado, Pablo Moyano, la posibilidad de una renovación en el gremialismo argentino. Me parece que este gobierno, al que tanto le han pegado,
está encontrando un camino. Antes de cerrar, debo decirte que lo que tanto pidieron, que es que los planes se transformaran en trabajo, está pasando. A partir de ahora, la gente que recibe planes sociales no los va a perder en el momento que tenga un trabajo formal. Eso es inclusión, eso es dignidad, eso es una forma de entender que la Argentina tiene que tener otra mirada sobre los más humildes. Pero también en el acuerdo de precios hay vinos, hay algunos champans, hay algunos productos que para algunos son suntuarios y que los critican. Y yo creo que eso también es un guiño a una clase media que también tiene derecho a pasarla bien y tiene derecho a tener un alivio que no ha tenido en muchos años por la pandemia, por la infodemia y por un montón de cuestiones que ustedes ya conocen. No voy a decir eh, Mauricio Macri, como sería lo más simple de decir, porque yo te vuelvo a decir, el problema real no es Macri, el problema real es a quién responde Macri. Al final del túnel, info en estado puro.